Bueno, Hare Krishna, muy buenas tardes, ahí veo que ya se están conectando. Vamos a esperar unos minutitos, así ya arrancamos. Bueno. Bueno, vamos a arrancar entonces. Hare Krishna, bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Nitai Gaurananda Das. Hoy me toca leer el Bhagavad Gita, el capítulo 3, estamos leyendo esta semana. El verso que me toca es el verso 11. Así que bueno, vamos a leer el verso, el significado, la traducción y después vamos a hacer unos comentarios. Así que bueno, gracias. Ahí si me pueden confirmar si se escucha bien o si tengo que levantar un poco más la voz. Ahí yo voy viendo los comentarios. Bueno, entonces primero que nada vamos a ofrecer respetos a la Suprema Personalidad de Dios, Señor Krishna Vasudeva, y después vamos a leer el verso. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, entonces como dijimos vamos a leer el verso 11 del capítulo 3. Capítulo 3 se titula Karma Yoga. Entonces el verso dice: Devam Bhavayatanena Taddevam Bhavayantuva Parasparam Bhavayanta Shreyatha. La traducción de este verso en sánscrito dice: los semidioses, complacidos con los sacrificios, también los complacerán a ustedes, y de ese modo, mediante la cooperación entre los hombres y los semidioses, reinará la prosperidad para todos. Perfecto, ahí me dicen que está todo bien. Bueno, ese es el verso entonces que tocó hoy. Vamos a leer el significado por su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Significado: los semidioses son administradores de los asuntos materiales a quienes se le ha apoderado para ello. El suministro del aire, luz, agua y todas las demás bendiciones necesarias para mantener el cuerpo y el alma de cada entidad viviente se les confía a los semidioses, que son innumerables asistentes de las diferentes partes del cuerpo de la Suprema Personalidad de Dios. Su agrado y desagrado dependen de los yagyas que realice el ser humano. Algunos de los yagyas tienen por objeto satisfacer a ciertos semidioses específicos, pero incluso al así hacerlo, el señor Vishnu es adorado en todos los yagyas como el beneficiario principal. También se afirma en el Bhagavad Gita que el propio Señor Krishna es el beneficiario de todas las clases de yagyas, Bhaktaram Yagya Tapasam. Por consiguiente, el propósito principal de todos los yagyas es lograr la máxima satisfacción del Yagyapati. Cuando estos yagyas se realizan a la perfección, naturalmente los semidioses que están a cargo de los diferentes departamentos de abastecimiento se complacen y no hay ninguna escasez en el suministro de los productos naturales. La ejecución del yagya tiene muchos beneficios secundarios que, en fin de cuentas, llevan a liberarse del cautiverio material. Mediante la ejecución del yagya se purifican todas las actividades, tal como se declara en los Vedas: Ahara Sadau Sattva Sudhi Sattva Sadau Dhruva Smriti Smriti Lavante
Mirti Lambe Sarva Gratinam Vipra Moksha. Como se explicará en el verso siguiente, mediante la ejecución de Yagya, se santifican los comestibles. Al ingerir los alimentos santificados, se purifica la existencia de uno. Con la purificación de la existencia, se santifican tejidos muy finos de la memoria. Y cuando la memoria se santifica, se puede pensar en el sendero de la liberación, y todo esto en conjunto conduce al estado de conciencia de Krishna, la gran necesidad de la sociedad actual. Voy a repetir esta última parte. Como se explicará en el verso siguiente, mediante la ejecución del yagya se santifican los comestibles, y al ingerir alimentos santificados se purifica la existencia de uno. Con la purificación de la existencia se santifican tejidos muy finos de la memoria, y cuando la memoria se santifica, se puede pensar en el sendero de la liberación, y todo esto en conjunto conduce al estado de conciencia de Krishna, la gran necesidad de la sociedad actual. Bien. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksur Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschastya Deshatarine. Vamos a leer de vuelta el sánscrito y el verso. Devam Bhava Yatanena Te deva vayantu va Parasparam Bhavayanta Shreya Param Avapsyata. La traducción dice: los semidioses complacidos con los sacrificios también los complacerán a ustedes, y de ese modo, mediante la cooperación entre los hombres y los semidioses, reinará la prosperidad para todos. Bueno, muy buenas tardes. Entonces vamos a comenzar con la explicación de este verso, de este significado también. En esta sección de versos del Bhagavad Gita se está hablando acerca de aceptar, de la importancia de aceptar la supremacía, o de que aceptar que existe alguien superior al ser humano. Fíjense que acá se está hablando de cooperación, ¿no? De trabajar en equipo, de yo hago algo y obtengo un resultado de eso que hago, del trabajo que hago. Acá se está, bueno, más adelante en el Bhagavad Gita se va a explicar un poco más esto de qué son los semidioses, son los yagyas, ¿no? Sacrificios. Sacrificio, nosotros lo usamos como, le damos distintos significados, ¿no? A veces a la palabra sacrificio lo que significa en sí, un sacrificio es una actividad o un oficio sagrado, ¿no? Se dice que es un oficio sacro, que los sacrificios en todas las religiones, si ustedes lo ven, tienen como meta o como objetivo, que es que lo que uno va a hacer sea causa de una, ¿cómo se puede decir? De una purificación, o de santificar la actividad que uno hace, o de ofrecer, ¿no? También algo que es sagrado, ¿no? Generalmente estos sacrificios se hacen con un objetivo de avanzar espiritualmente, de elevar el estado de conciencia o mismo de comprensión de Dios. Bien, y nosotros a veces hemos escuchado, ¿no?, que las personas dicen sacrificio, voy a hacer me voy a sacrificar todo el año porque necesito irme de vacaciones, no sé, a Cancún, a Disney, a Europa, no sé, algo que
lo identificamos como algo que cuesta mucho, ¿no? Las personas se sacrifican eh, para tener un puesto de trabajo, ¿no? Y dice, me sacrifiqué todo el año para, para poder tener este puesto en el trabajo y ahora tengo un mejor sueldo y no lo quiero perder. Se sacrifican para estudiar una carrera universitaria, ¿no? Uno ve y dice, las personas, tuve que estudiar esta carrera de medicina, de derecho, de arquitectura, de informática, ingeniería, lo que sea, y me he sacrificado bastante para hacer para tener este título y que me reconozcan como tal. Entonces, naturalmente las personas están identificando un sacrificio como algo que cuesta mucho. Ahora habría que pensar por qué, ¿no? ¿Por qué si la propuesta de lo que significa, ¿no?, la palabra de sacrificio es que la actividad que uno haga sea algo sublime para el avance espiritual de la persona que lo hace? Entonces, eh, eso es, lo voy a dejar ahí abierto si después quieren ir comentando. Porque es que la gente ve el sacrificio como algo que cuesta, incluso hay gente que no cree en ninguna religión ni en Dios y usa la palabra como sacrificio, ¿no?, como algo que cuesta. Bueno, entonces la mayoría de las religiones tienen como implícito, ¿no?, esto de los sacrificios. Algunas personas hacen austeridades, de abandonar un poco digamos, el estado de confort que tienen en su casa y deciden hacer, no sé, caminatas, por ejemplo a Luján, eh, caminar, hacer una peregrinación en algún lugar sagrado, que eso lleva mucho, muy austero, ¿no? Uno tiene que ir caminando y caminar mucho y soportar a veces el calor o no sé, el frío, algo que uno hace como eh, para obtener algún beneficio de Dios, o incluso lo hace por agradecimiento. También hacen eh, hacen momentos así de lecturas constantes. También dan caridad, lo que se conoce como donaciones, sí, o dan algo que ellos tienen para contribuir con la religión o con la iglesia. Entonces, en todas partes, en todas las religiones está implícito esto de lo que es el sacrificio, ¿no? Acá Krishna está hablando de semidioses, ¿no? Recién ahora en esta sección del capítulo 3 se está hablando acerca de semidioses. Más adelante se va a ir explicando un poco más qué es esto de los semidioses. Acá ya tenemos un significado. Srila Prabhupada está hablando que los semidioses representan diferentes partes del cuerpo de la Suprema Personalidad de Dios, del cuerpo administrativo, vamos a decir así, del universo material. Son encargados de proveer lo que nosotros recibimos, como puede ser la luz, el sol, la luna, que también da la luz, las lluvias, el aire, el fuego, y bueno, y así cada elemento material que conocemos en la cultura védica se explica que tiene un representante. Y incluso también en otras culturas, ¿no? Existe también la adoración de lo que es el dios del sol, la tierra, ¿no? Eh, hacen ofrendas, ¿no?, para la tierra, para obtener también algún beneficio, para poder vivir mejor en este mundo. Entonces, en tantas culturas, tantas religiones también se habla de este tipo
semidioses, ¿no? Acá Krishna está hablándole a Arjuna principalmente sobre cooperar, ¿no? Ya se habló de la existencia de los semidioses que fueron creados, y también fue creado el yagya, que es el sacrificio para poder expresar la gratitud o tener beneficios, ¿no? En los Vedas se habla acerca de este tipo de, de sacrificios, ¿no? Por eso en el capítulo 2, en un momento Krishna le dice a Arjuna que las floridas palabras de los Vedas que proponen este tipo de beneficios materiales y todas esas cosas, que él tenía que desapegarse de eso. Pero bueno, ahí vamos a ir explicando después qué significa eso. Entonces, Krishna está hablando sobre cooperar, ¿no? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, nosotros, vamos a suponer, cuando éramos niños, íbamos y le pedíamos a nuestra madre, quiero comer una torta, quiero comer, no sé, una tarta de algo, un alfajor, y la mamá de uno, bueno, cuando nosotros ya somos un poquito más grandes, bueno, yo lo puedo hacer, pero necesito que te quedes quieto, que te portes bien, o que vayas a comprar los ingredientes, harina, la levadura, azúcar, la manteca. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que dar algo y nuestra madre nos recompensa con otra cosa. Es siempre un intercambio. Uno ofrece algo y obtiene como resultado otra cosa. Entonces siempre este tipo de relacionamiento, de cooperación, hace que todo funcione. Por eso Krishna está diciendo en ese verso, ¿no? Mientras haya esta cooperación, va a haber mucha opulencia y abastecimiento. Bien, entonces este asunto de los semidioses, como dije, ya se va a ir explicando más adelante, pero algo importante que tenemos que saber, como bien dijo Srila Prabhupada en el significado, es que los semidioses dan este tipo de beneficios, ¿no? Ayudan a abastecer de los recursos naturales, pero sucede que los semidioses dan resultados que son temporales. Eso es muy importante saberlo. Los semidioses no van a otorgar la liberación de este mundo, sino que nos van a dar elementos para que podamos vivir más cómodos y que todo funcione. Entonces, es más común ver esto en la India, ¿no? En la India que hay templos de distintos semidioses, ¿no? Por eso a veces las personas se confunden y creen y dicen que los hindúes adoran a muchos dioses. En realidad, Dios es solamente uno, pero bueno, como se está explicando acá, hay personas que prefieren dedicar su vida a la adoración de algún semidios, algún deva, que le otorgue beneficios para vivir más cómodo. Entonces por eso hay templos y tantas, ¿cómo se dice? Tantos templos de semidioses, y la gente cree que hay tantas religiones en la India. Bien, pero también sucede que los semidioses, esto se habla también en los Vedas, también mucho en el Srimad Bhagavatam, los semidioses se les da la palabra se los define como devas, que significa que son devotos. O sea, los semidioses son devotos de la Suprema Personalidad de Dios, y también, así como el ser humano hace estos sacrificios y trabaja en cooperación con los semidioses, también los semidioses están cooperando con el plan de la Suprema Personalidad de Dios, que es hacer que todo este mundo material funcione. Entonces es como, digamos, un engranaje, ¿no? Y bueno, esto se explica bien, como ya dijimos, más adelante
En algunos capítulos se va a hablar un poco más acerca de, de los semidioses y de las personas que se enfocan directamente en su adoración, pero negligencian la existencia de la suprema personalidad de Dios. Srila Prabhupada decía que es, eh, es como regar. Prabhupada siempre usaba ese ejemplo para varias cosas, ¿no? De regar las hojas del árbol, eh, y adorar a la suprema personalidad de Dios es regar la raíz. Cuando uno riega la raíz de un árbol, naturalmente todo el árbol se ve satisfecho. Todas las ramas se nutren, las hojas, y el árbol se ve más, más verde, produce mejores frutos. Entonces, cuando uno adora a la suprema personalidad de Dios, como dijimos, los semidioses son devas, son devotos, naturalmente se van a sentir complacidos. Entonces, no tenemos que ver como algo, sí, a los semidioses como algo malo aparte, sino entender también que cumplen una función en este mundo. Entonces, es un poco ya esotérico o místico, como le quieran decir, ¿no? La existencia aparte de Dios, de semidioses. Pero el punto es que la naturaleza funciona, digamos, por el deseo de la suprema personalidad de Dios, y como dice Prabhupada en el significado, tiene sus agentes que lo administran. Nosotros acá vemos que las empresas administran el gas, la luz, el agua, no sé. Bueno, por ahora eso, pero esperemos que no privaticen después el aire y no sé, tantas cosas que son vienen producto de la naturaleza. Por eso, Srila Prabhupada decía que la escasez es un invento del hombre. El mundo puede producir la tierra, ¿no? Tantos, puede abastecer a tantas entidades vivientes en este mundo que la palabra escasez es algo que es un invento creado por el hombre, ¿no? ¿Cuántas cantidades de granos puede producir la tierra? ¿Cuánta lluvia? Entonces, esto va funcionando, como al principio se decía, ¿no? En cooperación, ¿no? Tenemos que hacer que este mundo funcione. Y sucede que el mundo, esta manifestación del mundo material, del universo material, se divide en 4 eras. Y así como aparece, ¿no? la primavera, el invierno, el verano, el mundo también es cíclico y tiene eras, y en cada era hay un sacrificio según la cultura védica, según los Vedas declaran, por el cual las personas podían lograr la liberación, ¿no? Hay una era que se llama Satya Yuga, que se caracterizaba por ser una era donde la gente era muy bondadosa, mucho más tranquila, y, y se caracterizaba por la meditación. La gente se lograba liberarse a través de la meditación. Meditaban en la suprema personalidad de Dios y obtenían un tipo de liberación a través de meditar. Después hay otra era que se conoce como Treta Yuga, donde donde esa era tenían que ejecutar sacrificios para complacer al señor Vishnu, a la suprema personalidad de Dios. Entonces las personas podrían tener la liberación a través de esos sacrificios. Y después Dwapara Yuga, que es una era un poco donde empiezan a aparecer, digamos, más, sí, donde la gente ya no está un poco tan tranquila como al comienzo, aparece la adoración de las deidades en los templos. La forma de la suprema personalidad de Dios se describe en los Vedas,
Las deidades son figuras, ¿no? Personalidades que se van en un altar y a través de la adoración, con reglas y regulaciones y toda una purificación, bueno, como la mayoría que conoce los templos de ISKCON, eh, la adoración de la deidad lleva muchos estándares. Entonces, bueno, en esa era Dwapara se lograba la liberación por la adoración de la deidad. Y en esta era que estamos actualmente, que se conoce como la era de Kali, Kali Yuga, las escrituras afirman que la manera de lograr la liberación es a través de este sacrificio que se conoce como Sankirtan. Sankirtan Yagya, ¿no? Hoy habíamos explicado que el sacrificio es una actividad que hace sublime, ¿no? Que hace que la vida de uno se eleve a un estado de conciencia donde todo sea sagrado, santificado. Entonces, en esta área de Kali, las escrituras declaran que eh, el canto de los santos nombres de la suprema personalidad de Dios, el Sankirtan, es la manera que tenemos de liberarnos. Y hay muchas citas yástricas, citas, eh, versos de los Vedas que van a explicarlo. También se dice que esta era es una era donde es muy difícil lograr la liberación solamente por sentarse y practicar la meditación. Imagínense que vivimos en un caos total y siempre hay muchos problemas, ¿no? Yo a veces tengo acá los vecinos de al lado que se ponen a gritar, hablan fuerte y gritan y uno, bueno, si quiere dormir temprano para levantarse al otro día temprano para hacer sus actividades espirituales, es complicado, ¿no? Y a veces uno se levanta todo dormido y a veces tampoco se puede levantar. Entonces es complejo, ¿no? Llevar una vida con un estándar tan alto viviendo en la ciudad. Capaz en el campo puede ser distinto, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir tampoco por las ramas. El sacrificio para esta era es, las escrituras afirman que es el canto del santo nombre y que es la Mahaguna, dice, es la gran cualidad. Porque esta era de Kali se define como un océano de faltas, ¿no? El Srimad Bhagavatam dice, Prayan Alpa Yuya Sabya Kalogas Min Yuge Yana Manda Sumanda Matayo Manda Bhagya Manda Bhagya Hyodrupa, algo así era. Bueno, dice que cuando los sabios se reunieron a ejecutar yagyas, sacrificios para el beneficio de toda la humanidad, para complacer a la suprema personalidad de Dios, eh, notaron que las personas en esta era de Kali tenían defectos que por ahí en las otras eras no tenían. Entonces ellos dijeron que las personas son perezosas, pendencieras, siempre están perturbados, están mal dirigidos y que esta era es la era, se conoce como la era de riña e hipocresía, ¿no? Porque con todas estas malas cualidades eh, es difícil que las personas puedan hacer vida espiritual en un sentido eh, muy estricto, digamos, ¿no? Uno siempre está perturbado con la mente pensando un montón de cosas y se complica, ¿no? Entonces ellos dijeron eso, y más adelante, eso lo dijeron en el canto 1 del Srimad Bhagavatam, y más adelante, como en el canto 11, canto 12, Kaler Doya ni de Rayam, oh rey, esta era de Kali, Doya significa defecto, está lleno de doyas, de defectos. Pero existe una gran cualidad, Mahaguna, ¿no? Una gran cualidad que es el canto de los santos nombres, y que eso purifica a la entidad viviente y es el sacrificio para esta era. También dice que Krishna en esta era de Kali viene con un color eh,
él desciende con un color dorado para traer el canto del Mahamantra Hare Krishna, y que que personas inteligentes van a ejecutar este, este, este sacrificio, ¿no? De Sankirtan. Ese es Chaitanya Mahaprabhu, que es Krishna mismo, que ha descendido hace poquito más de 500 años. Él estableció, él vino a reforzar esta idea de que nosotros tenemos que, nuestra práctica es el canto de los santos nombres, porque se dice que Krishna no es diferente de su nombre. En el plano trascendental no hay diferencia, ¿no?, entre Krishna y su santo nombre. Entonces el santo nombre de Krishna es tan puro que al uno cantarlo, uno se va purificando, ¿no? Y ese es el sacrificio que los devotos de Krishna ejecutan, ¿no? Uno va a preguntarse, cuando nosotros, los devotos de ISKCON, presentamos los sacrificios, la gente para la oreja y, uy, van a hacer un sacrificio. ¿A quién van a sacrificar? Uno pregunta, uy, no. Pregunta, ¿no? La gente que no sabe. Y más cuando decimos que vamos a hacer un fuego de sacrificio. Un fuego de sacrificio. Y las personas preguntarán a quién o qué miedo, qué pasará con eso. Pero bueno, el sacrificio para esta era es el canto de los santos nombres. Los fuegos de sacrificios, ¿no? Se ejecutaban, como había dicho, en Treta Yuga, y esos sacrificios eran fuegos hacían, bueno, todas unas ceremonias donde prendían un fuego, cantaban unos mantras para invocar a la Suprema Personalidad de Dios, ofrecían elementos eh, sagrados, y también ofrecían todos los resultados de esos sacrificios a las personas que estaban ahí. O también hay distintos tipos de sacrificios, ¿no? Pero ese va más que nada apuntado a la elevación de la conciencia. Y bueno, y en esta era de Kali nosotros cantamos, en nuestros sacrificios, cantar los santos nombres de Dios. El Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces, esa es la manera que nosotros tenemos de purificarnos, ¿no? Es un gran sacrificio. Srila Prabhupada, nuestro maestro fundador, el Acharya, ¿no?, el maestro principal de ISKCON, él estableció un estándar para los miembros iniciados de cantar un mínimo de 16 rondas diarias, rondas en el rosario, ¿no?, en la yapa, y que ese es digamos, el estándar para nosotros. Entonces, a veces la conciencia, digamos, con la que uno hace ese sacrificio tiene que ser para complacer a la Suprema Personalidad de Dios. A veces preguntan, cuando canto rondas, ¿en qué tengo que pensar? ¿O en qué tengo que meditar? ¿O qué puedo? Si canto mi yapa, voy a ver cosas místicas. Pregunta eso la gente. Lo que uno tiene que pensar es que ese canto que está haciendo, esa meditación, la tiene que ofrecer como una ofrenda para poder agradar a Krishna, ¿no?, a la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, de esa manera uno va avanzando y va progresando en la vida espiritual. Los yagyas, los sacrificios, también hay otros sacrificios, ¿no? Pero el principal es el Sankirtan. Después los devotos, en nuestra tradición, en nuestra línea de sucesión discipular, que se llama Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava, hay establecidos también ciertos sacrificios, ceremonias que se conocen como samskaras, que generan ciertas impresiones en distintas etapas de la vida de cada practicante,
espiritual, ¿no? De la conciencia de Krishna, porque eso ayuda a que todo lo que uno va a hacer, o sea, las actividades que uno vaya a hacer, que son importantes en la vida de uno, siempre queden impregnadas en la mente como un recuerdo espiritual. Por ejemplo, el casamiento, que se conoce como Vivaha Yagya, comienza ese tipo de ceremonias, ¿no? Es una ceremonia de casamiento, ¿no? De los Vaishnavas. Es un sacrificio también, porque si bien es una ceremonia donde hay un montón de procedimientos, como una ceremonia de casamiento, el objeto principal es santificar o purificar esa unión. Pues cuando uno tiene hijos o va a tener hijos, también hay sacrificios que se llaman Garbhadana Samskara, y después hay otros sacrificios para cuando el niño crece, que se le da el nombre, Namakarana creo que era, y después cuando va a comer su primera comida de arroz, sus primeros granos, Anaprasana. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu, con los 6 Goswamis de Brindavan, que eran sus principales seguidores, a cada uno les dio una, una tarea, ¿no? Para desempeñar, para desarrollar, y cada uno tomó instrucción de Chaitanya Mahaprabhu. En este caso Gopal Bhatta Goswami tomó la instrucción de definir cuáles van a ser los sacrificios que tienen que seguir los devotos en la sucesión discipular Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya. Entonces uno va a ver que hay libros, ¿no? Como el Sat Kriya Saradipika, que explica estos tipos de sacrificios, ¿no? De yagyas, ceremonias que generan ¿cómo se dice? Esta purificación, ¿no? Hasta llegar a la última, hay ceremonias cuando uno toma iniciación del maestro espiritual, después incluso cuando uno abandona, cuando una persona fallece, ¿no? Abandona el cuerpo, como se dice, también se ofrecen yagyas, ¿no? Sacrificios, para el beneficio de la persona y para también complacer a la suprema personalidad de Dios. Entonces hay distintos tipos de procedimientos y sacrificios. Y en el libro, por ejemplo, Krishna, hay varios pasatiempos, ¿no? que hablan sobre estos sacrificios. Había un pasatiempo donde estaba Krishna y Balaram estaban paseando por los bosques, y de repente se encontraron con brahmanas, ¿no? Que estaban ejecutando sacrificios y estaban muy concentrados cantando los mantras, y ellos estaban con mucha hambre. Y estos brahmanas, y obviamente los brahmanas son los sacerdotes que ejecutan los sacrificios, estaban muy concentrados, que no prestaron atención que estaba Krishna, la suprema personalidad de Dios, a quien hay que complacer, quien es el disfrutador de todos los sacrificios, ¿no? Como se citó en el significado hoy, Bhaktaran Yagya Tapasyam, de todas las tapacias, austeridades y sacrificios. Krishna es el disfrutador, a él es al que hay que agradar. Entonces los brahmanas se quedaron haciendo sus cosas, y de repente las esposas de los brahmanas se dieron cuenta que estaba Krishna y Balaram ahí, inmediatamente le dieron algo de comer, y por eso se decía que ellas eran más avanzadas que los brahmanas, porque los brahmanas estaban concentrados en sacrificios para complacer a la suprema personalidad de Dios, pero las esposas vieron que la suprema personalidad de Dios estaba ahí, y las esposas de los brahmanas, ¿no? Y automáticamente lo atendieron. Y después hay otra parte, ¿no? Que es como otro contraste, digamos. Cuando Krishna y Balaram estaban viendo que los brahmanas estos estaban ejecutando estaban tan ocupados en ejecutar este tipo de ceremonias, y vieron que también los pastores de vacas de ahí de Brindavan estaban preparando todos los elementos, los enseres, todas las cosas para hacer un gran sacrificio. Vieron que estaba pasando esto,
y los pastores de vacas, estaban preparando un sacrificio para complacer a un semidios que se llama Indra. Indra se conoce como el semidios encargado del cielo, ¿no? De la lluvia. Entonces, justamente porque ellos eran personas del campo, digamos, ellos tenían que hacer un sacrificio para poder obtener lluvias y bueno, con las lluvias ustedes ya saben que vienen la mayor cantidad de producción de la tierra, viene producto de la lluvia, ¿no? Entonces estaban preparando todo para hacer una gran ceremonia en honor a este semidios conocido como Indra, cuya responsabilidad es la lluvia. Entonces Krishna, él como Krishna es consciente de todos, aunque en ese momento era un niño, él sabía que este sacrificio estaban haciéndolo para complacer a Indra, el semidios de la lluvia, y naturalmente preguntó a ver qué estaban haciendo. Bueno, y él le preguntó a su padre, Nanda Maharaj, y Nanda Maharaj le responde, ¿no? Él le pregunta: mi querido padre, ¿de qué se trata esta ceremonia de sacrificio? ¿Para quién está dedicada? ¿Quién va a ser el beneficiario? ¿Y cuál es el resultado de esto? Y después le hace otra pregunta y le pregunta si es algo que dicen los Vedas o es algo popular, así tradicional, ¿no? Y bueno, Nanda Maharaj le explica, ¿no? Que es un sacrificio que es para mantener la producción de la tierra, para agradar primero que nada al semidios Indra, que es el responsable de las lluvias, y porque le empieza a explicar, ¿no? Que la lluvia es la causa de la producción de la tierra, y, y- y ellos tenían que cumplir con ese deber. Entonces Krishna eh, sabía que Indra, aunque es un devoto y un semidios, cuando ofrecen este tipo de sacrificios, se empieza como a envanecer de poder, porque empieza a recibir este tipo de adoración, y a veces los semidioses se olvidan de la suprema personalidad de Dios, de Krishna, y creen ellos mismos que son Dios. Entonces, esto se explica en el libro Krishna, la fuente de placer. Entonces, Krishna sabía que Indra estaba envanecido y quería detener esta ceremonia, pero antes eh, empezó a hacer estas preguntas, y sabía que haciendo detener este sacrificio, eh, Indra se iba a enojar mucho. Entonces lo que hizo fue, eh, primero que nada, ¿no? Preguntarle a su padre, y después empezó a hablar de dos maneras. Empezó a explicar que los resultados de los semidioses son temporales, que para qué, le empezó a hablar a su padre Nanda Maharaj y a los pastores, para qué vamos a adorar a los semidioses si los resultados son temporales, el permiso último para que vengan las lluvias y todo eso lo da la suprema personalidad de Dios. Los semidioses, dice, a veces se creen que son lo máximo y cometen ofensa, ¿no? Se olvidan de la suprema personalidad de Dios. ¿Qué bueno puede haber de todo esto? Entonces, él estaba viendo que Indra estaba envanecido por esto que iba a pasar, y él quería darle una lección, un aprendizaje. Entonces, bueno, Krishna después empieza a hablar de otra manera. Él empieza a hablar como si fuese un karmi, empieza a hablar la filosofía karma mimamsa, que ellos explican, es un tipo de filosofía que dice que si uno trabaja, uno obtiene el resultado. Si uno cumple con su deber prescripto, los semidioses se complacen, naturalmente va a funcionar todo, no hay que hacer ningún tipo de sacrificio, de yagya, todo viene naturalmente
producto del esfuerzo que uno hace. Entonces, este tipo de filosofía no acepta la adoración de ni semidioses, ni de Vishnu, ni de Dios, nada. Y empezó a hablar de esta manera y le dijo Ananda Maharaj, nosotros somos Vaishyas y nuestro deber es cuidar a las vacas, la producción agrícola, el cuidado de mantener la economía, y esos son nuestros deberes, ¿no? Y Krishna, bueno, más adelante en el Bhagavad Gita va a explicar, ¿no? Que cómo la sociedad naturalmente, por psicología, ¿no? Y físico, por la tendencia psicofísica de cada uno, y este lo pone como guna y karma, ¿no? Se divide en 4 partes, que cada parte de la sociedad tiene una tendencia natural. Creo que esto ya lo veníamos hablando en los capítulos anteriores. Pero bueno, el punto es que Krishna se identificó con la comunidad Vaishya y le dijo, nuestros deberes prescritos son esos, son cuidar la tierra, proteger a las vacas, la economía, y si nosotros cumplimos con nuestro deber, todo el resto va a funcionar. E incluso le dice, este mundo está hecho por las 3 modalidades de la naturaleza material, y si uno ve la lluvia es producto de la modalidad de la pasión, así que nosotros no tenemos que hacer nada de esto. Entonces todos se quedaron sorprendidos y él dijo, bueno, que en realidad todo lo bueno que podemos obtener viene de la colina conocida con el nombre de Govardhan. Entonces Krishna pidió que el sacrificio que estaban por hacer a Indra, al semidios Indra, se lo ofrezcan a la colina de Govardhan. Entonces llamó a todos los brahmanas, trajeron a las vacas, a los pastores, a todas grandes personalidades. Los brahmanas empezaron a cantar himnos védicos para glorificar a la suprema personalidad de Dios. Y Krishna después les explicó que él era la colina de Govardhan. Él mismo era la colina de Govardhan. Entonces Prabhupada empieza a explicar que en esa ceremonia, en ese festival, habían preparado un montón de alimentos sí, suntuosos. Dice que había dulces de todo tipo, de distintos tipos de arroz, vegetales, ¿no? Conocidos con el nombre de sabjis, ¿no? Y empanaditas, ¿no? Que se conocen como samosas o cachoris. Si van a comer de paso hago la propaganda de naturaleza divina, ahí van a encontrar, o si van, bueno, ahora está cerrado el templo, pero en los festivales así de Govardhan hay muchos dulces y tantas preparaciones. Entonces, bueno, fueron a hacer toda esa ceremonia. Y después Krishna explicó que él mismo era la colina de Govardhan, y después de hacer esa ceremonia, ese festival, empezaron a distribuir todo el prasadam, ¿no? Los alimentos, ¿no? Que habían ofrecido a todas las personas, y dieron caridad. Entonces con ese sacrificio Krishna los hizo a todos que hagan complacer directamente a él, ¿no? A la suprema personalidad de Dios. Y entonces, bueno, obviamente que esto no terminó ahí, porque el semidios Indra se puso muy furioso y él estaba, como decíamos, ¿no? Envanecido, y él creía como que este niño, ¿cómo va a hacer eso? Él detuvo el gran sacrificio que iban a hacer para glorificarme y para mí, y ahora esto fue interrumpido. Entonces se enojó, como él está a cargo de las lluvias, mandó a su gran nube Samvartaka para que inunde toda la aldea, ¿no? Y bueno, empezaron las grandes lluvias, las grandes tormentas, producto de que Indra estaba enojado. Entonces, bueno, todos los pastorcillos de vaca
y los habitantes ahí estaban asustados y preocupados y le pidieron a Krishna que por favor haga algo para protegerlos, ¿no? Entonces, siempre que leo este pasatiempo me acuerdo de su santidad Hanuman Preyak Swami, dice que Krishna es la suprema personalidad de Dios y Él es la fuente y es el creador de todo, ¿no? Si uno ve todo lo imponente que es este mundo material, si uno va a ver lo grande que es el mar o ve lo inmenso que puede ser el planeta cuando incluso estamos viajando en un avión y vemos para abajo o estamos en un edificio, no sé, de 25 pisos y uno ve lo chiquita que es la gente, también uno ve lo grande que es este mundo. El Hanuman Preyak Swami dice que Krishna puede crear, él es capaz de poder crear una piedra, una roca que él mismo no pueda levantar, porque él es absoluto. Si él no pudiese hacer eso, es limitado, ¿no? Entonces, en una clase había dicho que esa es la potencia de Krishna. Él puede hacer lo que quiera. Si él quiere, puede crear una piedra tan pesada que él no la puede levantar. Y si él quiere, puede levantar la piedra. Entonces, bueno, en este caso a Krishna se le ocurrió levantar la colina de Govardhan con el dedo de la mano izquierda y la usó como paraguas, ¿no? Hizo todo un paraguas con la colina y todos los pastorcillos y vaqueritos se refugiaron ahí hasta que Indra se dio cuenta de que Krishna no era una persona común, no era una persona ordinaria y que él se había envanecido y estaba cometiendo ofensas. Entonces él tuvo que pedir perdón, ¿no? Que Krishna lo perdone, eh, eh, sí, por su mala actitud, le pidió que por favor sea misericordioso y que no lo, no lo, le perdone esa ofensa, ¿no? Entonces, a veces suele pasar, ¿no? Que los devotos nos envanecemos porque tenemos algún cargo administrativo, ¿no? Los semidioses administran cosas, ¿no? Administran elementos materiales, ¿no? Y nosotros, devotos de Krishna, a veces también vamos a administrar algo, ya sea en un templo, o en una comunidad, o en una congregación, y de repente a uno le está yendo bien y uno se empieza a como envanecer, ¿no? Porque uno se cree el controlador y el amo supremo. Entonces Krishna muy misericordiosamente nos baja a tierra y por ejemplo, este pasatiempo que estamos contando, que obviamente hay muchos más detalles, es un ejemplo de cómo Krishna le da una lección, ¿no? A sus devotos y los devotos obviamente de estos errores aprenden y rectifican, ¿no? Se dice. Entonces, bueno, con esto de los Yagyas nos fuimos al festival de Govardhan Puja. Eh, Ahí en la India, en Vrindavan está todavía la colina de Govardhan, los devotos van a circunvalar. eh, Hay grandes festivales el día de que se celebra este festival, ¿no? De Govardhan, que es este pasatiempo. Y así tal cual, Srila Prabhupada lo describe en los libros, uno ve que los devotos de ISKCON y también en la India están haciendo este tipo de ceremonias hasta hoy en día. Y el fin último de todos los yagyas es complacer a Krishna, ¿no? Ya sea en lo que uno, ¿no? Como Krishna dice, todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrecieras o lo que dieras o regales, hazlo como una ofrenda a mí. Eso Krishna está diciendo más adelante en el Bhagavad Gita, va a decirlo. Y también en los versos siguientes vamos a ver que los devotos, esto lo vamos a dejar para la clase de mañana, los devotos ofrecen la comida y como leímos hoy en el significado, eso es también una especie de sacrificio, una especie no es un sacrificio, porque lo que uno va a comer después es una comida
santificada, ¿no? Purificada. Por eso volví a leer dos veces la misma parte, que Srila Prabhupada dice, ¿no? Que cuando uno come este tipo, uno ofrece los alimentos, la comida se santifica, y cuando uno se santifica por comer esos alimentos, la memoria, los tejidos más finos de la memoria se purifican y uno se vuelve más consciente de Krishna. Esa es la necesidad de este mundo, ¿no? Esta sociedad. Por eso es que los devotos, principalmente lo que Srila Prabhupada nos enseñó es a darle a los devotos prasadam, que es el alimento ofrecido, el alimento santificado, purificado a las personas, y cantar el Mahamantra. Eso es fundamental en nuestra escuela, ¿no? En ISKCON, bueno, en la asociación discipular. Así que bueno, vamos a ir dejando por acá. Ahí veo que hay algunos comentarios, así que voy a ir leyendo. Entonces bueno, ahí nos fuimos un poquito a pasear al festival de Govardhan Puya. Entonces, bueno, esto entonces de los yagyas es importante entender, yagyas, sacrificios. Más adelante igual no se preocupen porque recién estamos en el capítulo 3. Más adelante se va a ir profundizando un poco más acerca de qué son semidioses, qué son los sacrificios, qué tipo de sacrificios hay. Eh, Hay un montón de información, recién estamos en el capítulo 3, así que ya vamos a ir viendo más adelante. Bueno, vamos ahora a leer los comentarios. Ahí veo que hay algunos comentarios. Voy a ver si los puedo ver desde la computadora, porque si no voy a tener que estar ahí leyendo en el celu. Si la computadora me lo permite, porque está bastante lenta. Bueno, a ver unos minutitos. Así de paso saludo a los devotos que están ahí. ¿Hay preguntas? ¿Vos podés ver ahí? Ahí Rati Manjari me va a ayudar. Bueno, anda un poco lento. Ah, ¿puedo ver de ahí de tu celu, no? Sí. ¿Puedo ver ahí todas las preguntas? Sí, ahí te dejé marcado. Abajo, no lo puedo hacer. Una pregunta de Amritananda. Hare Krishna Prabhu, mis reverencias. Bueno, Karma Kanda propicia la adoración de distintos semidioses mediante la ejecución de yagyas. Es una filosofía más centrada en lo humano que en lo divino, y tiene como objeto, entre otras cosas, proveer una metodología práctica para la ejecución de rituales. El sentido en el que Srila Prabhupada dice que Krishna estaba hablando siguiendo los principios de Karma Kanda no es, no es, no es la no adoración de los semidioses, sino un principio fundamental de esta filosofía que habla de la obligación de los devas de cumplir su función. O sea, Indra está obligado a suministrar las lluvias. Es mucho más sofisticado, pero va por ese lado. Bueno, un comentario. Gracias, Prabhu, por la aclaración. Bueno, ahí veo también devotos que han dejado saludos. Doris, ¿está todo bien? Gracias, madre. José Alexander Gutiérrez, reverencias. Laura Freasa, Hare Krishna, reverencias. Siempre presente en las clases. Shruti Priya, Hare Krishna, también reverencias. Emilce, Alicioni, Hare Krishna también, ¿cómo estás?
Miguel Ángel Ayala, Haribol, Fanendra, Goura, un gran amigo. ¿Cómo está Fanendra? Espero que ande bien. Bueno, y Prabhu Amrita Nanda. Ahí se unió Murti Murti. Bueno, justo igual estamos terminando ya con la clase, así que eh, para los, para los que están viendo, si van a ver, si tienen personas que quieran profundizar más en los conceptos básicos del Bhagavad Gita, ahí si después sacan el video y van más abajo, van a ver que el Templo de Buenos Aires está haciendo un curso que es introductorio al Bhagavad Gita, donde se van a hablar temas básicos, ¿no? Como descubriendo la inteligencia universal, los conceptos de karma, de por qué a la gente le pasan cosas buenas o malas, eh, si Dios es solo uno, por qué hay tantas religiones, la naturaleza del alma, la ciencia del ser. Es un curso que está hecho para personas que quieren, que están comenzando y es más introductorio. Así que estas clases estamos haciendo lecturas y vamos complementando un poco, pero si alguien por ahí está un poco perdido y por ahí necesita más información, esos cursos básicos están muy buenos, así que si tienen alguien que los quiera tomar, vean que están los datos ahí. Si no, si, si, si no, ¿qué les iba a decir? Bueno, si conocen personas que los quieran tomar, los envían ahí que se anoten y si no lo pueden compartir también. Entonces, también es una manera de predicar, ¿no? De traer más gente a la conciencia de Krishna. Así que bueno, entonces vamos a dejar por acá. Les agradezco a todos por su paciencia, su asistencia. Le mando un gran saludo a Madre Murti Murti, que justo recién ahora veo que se conectó. Y ahí me preguntan si tiene costo el curso. El curso tiene, no tiene así un valor fijo, pero bueno, ahí usted tiene un número para preguntar. Viviana Pompe pregunta. Tiene ahí un número para hacer consultas, un número, un mail, que ellos le van a saber explicar mejor, porque es del Departamento de Comunicaciones, perdón, de Educación. Hasta donde yo sé, el curso tiene, es como una donación a voluntad, se pide, y si no, no hay problema. Pero bueno, para más detalles así del curso tiene que escribir ahí en el numerito. Bueno, sin más, les súper agradezco a todos y les mando reverencias y que tengan buen final de este jueves. Bueno, vamos a dejar entonces por acá. Hare Krishna, Hare Bo.